Bueno, vamos a iniciar la jornada de hoy. Quería comentarles mientras voy admitiendo a algunos que están llegando a la sala. Hola, ¿cómo están? Que hoy, en la jornada de hoy, la coordinadora va a ser la doctora Alejandra Reyero, que ella es titular de la cátedra de lenguaje visual en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencia de la Cultura, y ella va a estar presentando a nuestro invitado de hoy, que es el licenciado Alejandro Silva Fernández, que va a tener a su cargo el módulo de hoy. Como en el módulo anterior también está Patricio Monzón Batilana, que va a estar tomando el tiempo, y Gonzalo Zubia hacia el final va a estar con los comentarios. Cualquier duda e inconveniente, también estamos atendiendo en este momento el mail oficial del seminario, así que si hay alguna duda e inconveniente, pueden remitir un mail. Les comento antes de iniciar que hacia fin de mes ya van a estar todos matriculados en el aula virtual de la UNE para iniciar el proceso que sería ya caminar hacia el trabajo final del seminario. Mientras tanto, seguimos compartiendo las lecturas que cada uno de los invitados, invitadas, nos remiten con ustedes a través del correo. Bueno, muchas gracias y vamos a empezar. Ale, ¿estás ahí? Estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Subo el volumen. Bueno, me toca presentarlo a Alejandro. Cuando me digas... Te vemos con la pantalla, si podés bajar un poquito más o subir la pantalla porque te vemos ahí. Perfecto. No me veo yo, ¿para qué me miro yo? Alejandro, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, es todo tuya la sesión, Ale, así que adelante. Bueno. Voy a apagar el micrófono, les pido a todos que apaguemos el micrófono para escucharnos mejor. Muchas gracias. Bien. Alejandro Silva Fernández es becario doctoral del CONICET, cursó el doctorado en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Sus investigaciones giran en torno al análisis de producciones audiovisuales de carácter regional y nacional. Posee producciones publicadas en revistas nacionales e internacionales sobre análisis audiovisual de series documentales sobre diversidad sexo-genérico-identitaria. Es profesor universitario, licenciado en Comunicación Social y técnico en Periodismo, egresado por la Universidad Nacional del Nordeste, y a mi criterio, sociólogo por revelación, muy recientemente, por adopción o autopercepción, como le gusta a él. Eso es todo por mi parte, cuando quieras. Cheche, te escuchamos. Bueno, Dale, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, también aprovechar para agradecer a Cleo por haber gestado este espacio para dialogar un poco sobre temas que nos interesan, que estamos problematizando, que estamos trabajando. Y bueno, darles la bienvenida a todos y a todas a este segundo módulo donde vamos a continuar por ahí con algunas ideas que fueron planteadas en el módulo, en el primer módulo por la doctora Mariana Giordano, y vamos a profundizar un poquito más en el tema que nos convoca hoy. A mí me gustaría empezar un poco este diálogo contándoles de dónde viene, un poco cuál es la metáfora a la que apela el título, que este título un poco que trata de dar cuenta de cuáles son los contenidos que vamos a trabajar hoy. Y como ustedes habrán visto, el título temario, digamos, que pensamos para este espacio se titula La brasa en la pantalla, usos representacionales de la producción audiovisual argentina en la construcción pedagógica de la homosexualidad masculina, donde vamos a trabajar en torno a las representaciones sociales, mitos y estereotipos audiovisuales.
Me gustaría iniciar un poco con esta idea de la brasa en la pantalla, que en realidad no, esta idea del brasero viene de este libro que se llama La brasa en la mano. No sé si lo ven ahí, porque yo no me estoy viendo en la pantalla. Es de Oscar Hermes Villordo, que es un autor chaqueño que nació en Machagay el 9 de mayo de 1928, fue periodista, poeta, escritor. Y este texto, que yo lo leí hace un tiempo... Perdón, Cheche, perdón, vos estás proyectando algo porque no se ve si estás proyectando. No, lo mostré la tapa del libro nomás. Está. Me interesaba contarles un poco la introducción que hace Claudio Seiger sobre este texto, y ahora les voy a contar por qué me parece que está bueno lo que él plantea acá. Y fíjense que él dice sobre esta novela, y ahora vamos a recuperar un poco por qué me interesa recuperar este fragmento. Y él dice que sobre la brasa en la mano, que el relato, además de una fabulosa cartografía de la sexualidad más o menos clandestina de los años 50 en la ciudad de Buenos Aires, con sus prototipos, códigos, enclaves, los soldados, los señores con plata, las plazas y el suburbio con sus ranchos al descampado, la sexualidad del proletariado urbano y suburbano, y los lugares más secretos de mezcla social, como los bares portuarios y las paradas de los camioneros. Cuando Villordo puso este libro sobre la mesa, inexorablemente pateó el tablero. En principio, rasgó el velo de su propia literatura, más elusiva y amable hasta entonces, y cruzó la línea del tratamiento sesgado y estetizante que se le había otorgado a la homosexualidad, en los círculos de la alta literatura de los que él mismo se alimentaba. Los desmayados pupilos de Bianco, los lánguidos efebos de Mujica Lainez, se desintegraban literalmente en mano de los personajes de Villordo, donde el sexo ocupaba el primer plano y donde los sentimientos también se decían por su nombre, un mundo plebeyo, que dejaba muy atrás como una comarca remota y alguna vez entrevista en un viaje ya lejano en el tiempo. El deseo que solo tenía credenciales si estaba legitimado por la belleza, pagando algo así como un derecho estético a la existencia. Villordo pateó esa forma de la belleza, deseó al pobre, al feo y al enfermo, desordenó el deseo de la élite. Un poco estas imágenes a las que apela Seiger sobre la obra de Villordo son también lo que empezó a suceder cuando dentro de la cinematografía y de la televisión empezaron a emerger personajes homosexuales que después, ahora cuando vayamos avanzando sobre esta charla, vamos a ver que también estos puntos de denominación se fueron transformando y que en algún punto, si bien no patearon el tablero porque lo que fue sucediendo fue otra cosa, pero sí empezaron con esta aparición que tuvieron en las pantallas, lo que empezó a suceder fue que les otorgaron existencia. Ahora vamos a hablar seguramente un poco de la idea de visibilidad y sobre cómo esa visibilidad generalmente está administrada, está facilitada, está negada y qué es lo que implica que una subjetividad sea visible o no en el cine, en la televisión, en la literatura y en un montón de otros espacios que ahora seguramente vamos a ir charlando. Esta presentación se va a organizar en 4 ejes, que me gustaría comentarles cuáles son. El primero, donde vamos a revisar algunas cuestiones vinculadas a los mitos, las representaciones y los estereotipos, de forma muy veloz y superficial, porque lamentablemente no disponemos de tanto tiempo. Un segundo eje, en el cual vamos a hablar de la función social de las imágenes como productoras identitarias, donde vamos a profundizar en algunos conceptos que van a ser clave para empezar a problematizar cuál es el tipo representacional que se gestó, que se fue gestando y que se sigue gestando dentro de las pantallas argentinas. El tercer eje se denomina el cine y la televisión como dispositivo generador de sentido, donde vamos a repasar algunas producciones audiovisuales
y yo me voy a detener en algunas pocas para que podamos charlar un poco sobre estas representaciones, y si nos da el tiempo les quiero mostrar unas escenas que a mí me parece que de alguna manera pueden graficar bastante bien esto que vamos a ir trabajando. Y por último, los documentales como narrativas periféricas de orden subversivo, donde vamos a problematizar también lo más rápido, pero de alguna manera tratando de dejar instalada la idea sobre cómo en la última década, fundamentalmente, los documentales vinieron a ocupar un espacio bastante interesante en la disputa por la representación. Así que si estamos, vamos a arrancar con el primer eje, donde vamos a hablar de cómo se articula la noción de mito, la noción de representación y la noción de estereotipo, que van a ser las que un poco van a guiar transversalmente todo lo que vamos a ir charlando. Como punto de partida, y así en una visión bastante simplificada del concepto de mito, vamos a recuperar, por supuesto, la noción de Roland Barthes, y él va a decir que el mito, ante todo, es un habla, ¿sí? Es un sistema de comunicación o un modo de significación que opera básicamente implantando un significado que está un significado como si fuese que ese significado está naturalmente dado. A ver, ¿en qué consiste esta operación? Muy a grandes rasgos. El mito básicamente va a ser un signo, el cual es vaciado de su historicidad y al cual se le van a ir completando esos vacíos con una serie de elementos otros, ¿sí? En el caso del tema que a nosotros nos va a interesar en el marco de esta charla, y para ahí en el espacio de preguntas podemos problematizarlo un poco más, pero no me gustaría detenerme mucho, vamos a pensar al homosexual como un mito, ¿sí? Al homosexual como un mito que fue siendo construido desde una diversidad de discursos, y ahora vamos a problematizar un poco cuáles son estos discursos, que fue construido desde discursos estatales, clínicos, psicoanalíticos, policiales, por la ciencia, por la religión, que de alguna manera fueron delimitando cuál va a ser el contenido que va a tener ese signo. Y ese signo va a ir mutando también a lo largo del tiempo, y esto es un poco lo que vamos a charlar. Si bien entendemos que hay un montón de discursos que van abonando y que van como completando esos espacios de vacancia, a nosotros particularmente nos van a interesar los discursos audiovisuales en este contexto. Después vamos a apelar al concepto de la representación, que a mí me interesa mucho un axioma que tiene Stuart Hall para poder definir a la representación, y él dice que la identidad se construye dentro de la representación y no fuera de ella, ¿sí? En este sentido, para Hall, la representación no es el resultado, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque se concatena bastante con esta idea de la multiplicidad de discursos que la constituyen, que tiene que ver con que la representación no es el resultado de una relación simple de reflejo, imitación o correspondencia, sino que entre el lenguaje, ¿no? El lenguaje, y cuando hablamos de lenguaje, esto es importante tenerlo en cuenta, estamos hablando de múltiples lenguajes y no solamente del lenguaje verbal, entre el lenguaje y el mundo real, sino que su sentido es producido dentro del lenguaje en y a través de varios sistemas representacionales. En su análisis, Hall va a avanzar, y un poco es, como muchas teorías occidentales poseen una herencia bastante fuerte dentro de la lingüística, entonces él va a tratar de avanzar para evitar estas confusiones entre lo que denominamos lenguaje en su naturaleza pura y exclusivamente verbal. Él va a retomar a la noción de discurso de Foucault, que en Foucault la noción de discurso, lo interesante que tiene es que tiene fundamentalmente una particularidad productiva, es decir que para Foucault el discurso va a ser productivo, construye representaciones que influyen en los modos de poner en práctica y usar a las ideas para regular la conducta de los otros, ¿sí? En este sentido, para Foucault, la capacidad productiva que tiene el discurso, y es decir que como que avanzamos de la idea del lenguaje hacia la idea de discurso en su capacidad productiva,
tiene la capacidad de producir representaciones. Bien, estas representaciones vamos a entenderlas, y esto ya tiene que ver con una cuestión más operativa dentro del análisis de las representaciones dentro del discurso audiovisual, y que tiene que ver con la función mediadora que tienen las representaciones entre las prácticas y los discursos. Van a ser mecanismos traductores entre lo que sucede, por decirlo de una forma muy plana, digamos, entre lo que sucede y las formas en las cuales se relata lo que sucede. Ahora, esas formas por las cuales se relata lo que sucede es lo que nosotros vamos a entender como la dimensión representacional. Y esa dimensión representacional, no conforme, digamos, con tratar de representar más o menos una realidad en función de determinados intereses que siempre son ideológicos, y eso lo tenemos que tener en cuenta porque la intervención del poder siempre va a estar presente en estos contextos, van a apelar a estereotipos, y acá es donde recuperamos ese tercer concepto que nos va a interesar como transversal en esta exposición, que a los estereotipos los vamos a entender como formas simplificadas de conceptos, de ideas y de identidades que de alguna forma se instalan dentro del sentido común y los entendemos de esa forma, ¿sí? El estereotipo principal en torno al cual vamos a trabajar, pero a medida que avancemos en la exposición nos vamos a dar cuenta de que hay muchos otros, va a ser el caso de esta exposición en particular del homosexual como un sujeto afeminado, como una marica, como muy cercano a la femineidad. Que esta construcción no es casual, no es accidental, sino que fue intencionalmente construido de esa manera. Habiendo repasado más o menos estos tres conceptos, insisto, que van a atravesar de manera transversal toda la exposición, vamos a empezar entonces con el eje número 2, que hace referencia a la función social de las imágenes como productoras identitarias. Acá vamos a empezar a problematizar un poco más, y si bien por el momento suena bastante abstracto, esto que estamos charlando se va a poner mucho más abstracto, pero vamos hacia algún lugar, ustedes no se preocupen. Siguiendo un poco con esta lógica de lo representacional y avanzando hacia el anclaje del mecanismo de la representación, específicamente dentro de aquello que nos interesa, como las construcciones de género fundamentalmente, ahí es donde vamos a recuperar los postulados de Teresa de Lauretis, que ese es el texto que les mandamos por mail para que lo revisen, que en Tecnologías del Género, esta autora recupera esta noción que hablamos hace un rato acerca del carácter productivo que tiene el discurso de Foucault, y ella va a decir que ese análisis de Foucault parte de una paradoja según la cual las prohibiciones y regulaciones relativas a los comportamientos sexuales, ya sean hablados por autoridades religiosas, legales o científicas, lejos de constreñir o reprimir la sexualidad, por el contrario, la han producido y continúan haciéndolo en el sentido en que la maquinaria industrial produce bienes o comodidades, y al hacerlo también produce relaciones sociales. Fíjense qué interesante este planteo que retoma la autora de Foucault, porque por ahí en general uno puede llegar a pensar que la iglesia o la medicina, durante el periodo en el cual patologizó a la homosexualidad, por ejemplo, lo que hicieron fue reprimir a la homosexualidad, al lesbianismo, a la intersexualidad, a la transexualidad, ¿sí? como estas identidades bastante delimitadas o categoriales que por ahí conocemos. Sin embargo, la autora va a decir que estos discursos lo que hicieron fue producirla. Entonces, fíjense que a partir de esta concepción de una sexualidad producida por la autoridad estatal, científica, religiosa, emergen también las coordenadas que determinan aquello que se considera normal o la normalidad, ¿sí? Y por ende,
se establecen códigos de lectura para identificar y sancionar identidades sexogenéricas construidas como abyectas. Fíjense lo que sucede acá. Nosotros, a partir de estos discursos, no nosotros, sino el poder en sí, que es el que reproduce, el que produce y reproduce estos discursos, de alguna manera va estableciendo cuáles son los parámetros de aquello que se considera normal, y en esa consideración de aquello que se delimita como lo normal es que nosotros empezamos a ejercer una práctica de aprendizaje para identificar la anormalidad. Ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta idea de que el género es producido, Laurentiis también va a retomar la idea de tecnología del sexo, que en Foucault va a ser un conjunto de tecnologías o de técnicas para maximizar la vida. Ella lo que va a decir es que estas tecnologías del sexo, cuando involucran específicamente la elaboración de discursos en relación a la sexualidad, se van a abordar por lo menos en torno a 4 ejes. El primero, que es la sexualización de los niños; el segundo, que es la sexualización del cuerpo femenino; el tercero, el control de la procreación; y el cuarto, la psiquiatrización del comportamiento sexual anómalo como perverso. Ahora, nosotros, para identificar cuál es el comportamiento sexual anómalo y por ende considerarlo perverso, necesitamos saber cuál es el comportamiento sexual normal, si se quiere. Entonces, en esta normalidad, ¿de dónde nosotros adquirimos estos parámetros de normalidad, digamos, para empezar a identificar aquello que está por fuera de la norma? Fíjense que acá es interesante cómo la autora, hablo de Laurentiis, ella va a decir que estos discursos son implementados a través de la pedagogía, la medicina, la economía y otras disciplinas que fueron fijando y sosteniendo ciertas premisas desde las instituciones, que lo que hicieron fue generar un proceso a partir del cual el sexo es puesto bajo vigilancia dentro del cuerpo social en su totalidad. Ahora, ¿por qué el cuerpo social es puesto bajo vigilancia? En principio, por una cuestión vinculada al orden. Foucault va a identificar en la historia de la sexualidad que uno de los principales motivos por los cuales la heterosexualidad es obligatoria, que él no elabora el concepto de heterosexualidad obligatoria, eso hay que tenerlo en cuenta, pero por qué las personas, una mujer se casa con un varón y necesariamente tienen que procrear, y es lo que entendemos como lo más normal del mundo, es por la necesaria reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora, fuera de ese esquema en el cual se reproduce la fuerza de trabajo, todo aquello que está por fuera de eso va a ser considerado anómalo. Vamos a avanzar sobre esta lógica, pero en principio me interesa como detenerme en 2 premisas que surgen de esto que estamos charlando. La primera es que la sexualidad, en tanto construcción y espacio de control, se transforma en un generador de discursos que construyen representaciones que asocian la disidencia heterosexual a comportamientos perversos y por ende lo anclan principalmente en el terreno de lo patológico. Y la segunda premisa, que me interesa que recuperemos, porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a charlar después, tiene que ver con que esas formas discursivas encuentran catalizadores en diversas tecnologías de género que sentaron las bases de aquello que es socialmente concebido como lo normal y lo anormal. ¿Sí? En palabras de Laurentiis, ella va a decir lo siguiente: la construcción del género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género y de discursos institucionales con poder para controlar el campo de la significación social y entonces producir, promover e implantar representaciones de género. Pero los términos de una construcción diferente de género también subsisten en los márgenes y en los discursos hegemónicos, ubicados desde afuera del contrato social heterosexual e inscriptos en prácticas micropolíticas. Estos términos pueden tener también una parte en la construcción del género y sus efectos están más bien en el nivel local de las resistencias, en la subjetividad y en la autorrepresentación. Este espacio como de fuga que identifica de Laurentiis va a ser central porque nos va a permitir identificar justamente estos espacios en los cuales se generan ciertas resistencias a las representaciones hegemónicas.
esta idea la vamos a retomar fundamentalmente sobre el final de la charla, cuando vamos a intentar recuperar a los documentales y cómo estos documentales, fundamentalmente los que se produjeron en la última década, de alguna manera están planteando como ciertos espacios de fuga a la representación hegemónica que está implantando el cine y la televisión fundamentalmente. Otro concepto que va a ser operativo y que lo vamos a ir retomando, que bueno, que de hecho lo vamos a trabajar ahora de forma muy, muy cortita, es el concepto de matriz heterosexual de Judith Butler, que en líneas generales la matriz heterosexual lo que establece son una serie de criterios para determinar si un tipo de vida es meritoria de inteligibilidad y si ese tipo de vida es vivible, ¿sí? Esa matriz heterosexual funciona como una red o como una especie de filtro que funciona a partir de divisiones binarias, jerárquicas y discretas, va a decir Butler. ¿Por qué son binarias? Porque acepta como válidos solo dos tipos de sexos, de géneros y deseos, ¿sí? Jerárquicas porque establece diferencias cualitativas entre dicha división, y son discretas porque los dos géneros, sexos y deseos son distintos uno del otro e incontaminables. En términos de Butler, la matriz heterosexual va a ser esta matriz cultural mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género y que exige que, de alguna manera delimita, más que exige, que ciertos tipos de identidades, y ella usa comillas para hablar de estas identidades, no puedan existir. ¿Por qué? Porque la autora va a considerar que esta rejilla de inteligibilidad básicamente lo que produce es la naturalización de una determinada de determinados cuerpos, de determinados deseos y de determinadas formas de relación. Y estos cuerpos, para que sean coherentes y tengan sentido, debe haber un sexo estable, expresado mediante un género estable, es decir, masculino expresa hombre y femenino mujer, que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. Es muy interesante esta idea de Butler con respecto a la matriz heterosexual, porque de alguna manera establece una frontera, no vamos a decir un límite porque en realidad hay espacios de fuga y ahora vamos a pensar cuáles son o los vamos a problematizar por lo menos, pero establece una frontera de la visibilidad como punto de partida, es decir, considera que hay una cierta hay una cierta tipología de vidas que son vivibles, que son futurizables, va a decir en otros trabajos, y ciertas tipologías de vidas que no. ¿Sí? Aquellas que quedan por fuera de la matriz heterosexual, aquellas donde el género y el sexo biológico no coinciden o no son coherentes, o aquellas donde los deseos no están direccionados hacia el lugar en el cual tienen que estar direccionados. En el caso de un varón hacia una mujer, en el caso de una mujer hacia un varón, ¿no? La clave de... Fíjense que en relación a esto no quería repasar este concepto todavía, pero me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta y lo dejemos ahí como con un pinche, digamos, es que dentro de la matriz heterosexual también existe como una posibilidad subversiva hacia esa matriz, es decir, una posibilidad de que el sujeto pueda como liberarse, nunca se libera en realidad, pero como atravesar esa matriz de alguna forma, y ahí es donde Butler introduce el concepto de subversión. Y en realidad hay que tener en cuenta que el concepto de subversión en Butler no hace referencia a una lógica más bien revolucionaria, digamos, donde se supone que se transforma completamente un paradigma, sino que Butler entiende las prácticas subversivas como aquellas capacidades que advierten los sujetos para apropiarse de determinadas normas del sistema y hacer uso de estas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De repente, identificar que dentro del esquema heteronormativo existen unas determinadas formas
de la vida en pareja, por ejemplo, pero que de repente esas formas de la vida en pareja sean reproducidas por dos mujeres o por dos varones. La adopción de niños, la posibilidad de casarse. Son una serie de prácticas que ciertas corrientes teóricas van a considerar que en realidad no tienen nada de revolucionario, fundamentalmente la teoría queer, porque uno en realidad lo que haría en ese caso es como acercarse más a un modelo heterosexualizado de existencia, pero desde la perspectiva de Butler, esas van a ser actividades subversivas. De nuevo, porque uno lo que hace en esos casos, o sea, los sujetos, las subjetividades, lo que hacen en esos casos es apropiarse de una serie de elementos disponibles en la cultura para utilizarlos de otra forma, resignificarlos, si lo queremos pasar en limpio de una forma más sencilla. Entonces, fíjense que en esta idea de lo subversivo, hay que tener en cuenta que entonces la subversión no busca ampliar el mundo del género o de los géneros posibles al infinito, ¿no? Es decir, una gran cantidad de géneros posibles, sino generar estrategias y condiciones de posibilidad para obtener legitimidad para quienes habitan espacios desobedientes de la matriz heterosexual. Esto es importante tener en cuenta porque fíjense que hace un rato estuvimos problematizando la noción de visibilidad. Entonces, para ser visibles o para ser inteligibles, en general, uno, para poder ser interpretado, para todos, para poder ser interpretados, de alguna manera estamos apelando a ciertos elementos que nos permiten interpretar estas características. Y estos elementos están dados. Entonces, una subjetividad o ciertas formas de existencia, que en general, en realidad no les podía dar como un ejemplo porque es como muy difícil que exista algo que se escape absolutamente de cualquier marco normativo. Porque crecemos, vivimos y convivimos en marcos normativos que a pesar de que uno pueda resistirse más o menos, en general esos marcos normativos están como delimitando, estamos negociando todo el tiempo con esas visibilidades, con esas formas de comportamiento y entonces de alguna manera la visibilidad y la legitimidad de nuestros actos un poco están delimitadas por esos marcos. De nuevo, aquellos marcos que esa matriz heterosexual que nos permite identificar aquello que es normal y aquello que es considerado como anormal, a partir de determinados parámetros preestablecidos, digamos. Acá me quiero detener, hasta acá vamos a ir con estas nociones como más bien abstractas en torno a lo que vamos a discutir hoy. Y me interesa recuperar una hipótesis, que es la hipótesis es el punto de partida, digamos, del libro de Vito Russo y también del documental de Rob Epstein y Jeffrey Friedman, que se llama The Celluloid Closet. El libro tiene el mismo nombre, es de Vito Russo, que este documental y este libro también parten de una hipótesis a partir de la cual ellos señalan al cine como una gran fábrica de mitos que enseñó a los heterosexuales qué pensar de los gays, ellos utilizan la palabra gay, y a los gays qué pensar sobre sí mismos, a la vez que fijó estereotipos y roles sociales y sexuales ligados al género. Fíjense que acá, en esta primera hipótesis, bastante sencilla, pero nos permite identificar cuál es la capacidad productiva que tiene el cine para la generación de determinadas identidades. Pero fundamentalmente, lo que me interesa que por ahí recuperemos de esta hipótesis de partida, es que, en definitiva, el cine cumple un rol pedagógico. Nos enseña a identificar a la normalidad y la anormalidad. Las imágenes nos enseñan esto, la televisión nos va enseñando esto y vamos a ir ahora viendo algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las producciones audiovisuales, y bueno, con la masificación de las pantallas fundamentalmente, el público, y esto lo dice Martín Barbero, el público vio la posibilidad de experimentar, de adoptar nuevos hábitos y de ver reiterados códigos de costumbres. Fue y sigue siendo un espacio de aprendizaje.
Y acá vamos a recuperar un poco algo que decía Mariana en el encuentro pasado, y que es esta noción de Mitchell de que las imágenes se inscriben en el campo social de lo visual, abonando en escenas las posibilidades de mirar a otros y de ser mirados, ubicando a la producción, no a la producción de imágenes, no como un subproducto de la realidad social, sino como un componente activo de esa realidad social. Es decir, que las imágenes no son solamente producidas, sino que en realidad cuando ingresan dentro de la vida social empiezan a generar diversos procesos pedagógicos, de transformación, de reproducción, que ahora vamos a revisar un poco esto. Y fíjense que, ¿por qué entonces se nos plantea como, o estamos pensando en este contexto, a la representación como problemática, a la visibilidad como problemática, pero fundamentalmente a la invisibilidad como problemática? Durante muchísimo tiempo, y ahora vamos a ver desde cuándo en Argentina particularmente, la invisibilidad, y fundamentalmente la invisibilidad en los medios de comunicación, implica que el poder de la representación esté delegado en otro que representa a determinadas subjetividades a partir de su voluntad y a partir de ciertos preceptos ideológicos que probablemente no coincidan con las formas en las cuales un sujeto desea o quiere ser representado. Entonces, cuando las posibilidades de producción de imágenes y de discursos estuvieron vetadas, o bien la diversidad sexogenérico-identitaria no podía generar discursos que los y las y les representen, fíjense que este vacío representacional lo que hizo fue dejar la posibilidad de la representación delegada en otros. ¿Sí? Y entonces, acá está bueno recuperar ahí una noción de Mario Peceni, que es un sociólogo. Peceni dice que la homosexualidad en general, pero fundamentalmente en los varones, es un secreto fundante de su subjetividad. Y esta idea del secreto fundante en realidad se enlista dentro de los desarrollos de Eve Kosofsky-Sedgwick en su obra Epistemología del Armario, donde, fíjense que hablar, por ahí uno puede decir, bueno, pero estamos en el 2020, no podemos seguir hablando de armario. Bueno, en realidad en el 2020 el armario sigue siendo un tema problemático, sigue siendo un espacio que muchas veces funciona como una protección y muchas veces funciona como un límite que se establece a determinadas subjetividades para el pleno desarrollo de su existencia, digamos. Y además el armario, y esto es como algo que tenemos que tener en cuenta, es que y es una noción de Sedgwick también, ella hace referencia a la terrible elasticidad de la presunción heterosexista. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que está viviendo su vida dentro del armario y que de repente decide salir del armario, es decir, vivir su subjetividad libremente, de repente cada vez que se encuentra con un nuevo interlocutor o una nueva interlocutora, siempre se va a encontrar con una presunción de heterosexualidad enfrente, digamos. Entonces, que lo obliga y la obliga de manera permanente a estar saliendo sistemáticamente del armario. Digamos, es la pregunta clásica que pueden hacerle a una chica que se siente atraída por otras mujeres o que siente deseo por otras mujeres, es sistemáticamente cuando le preguntan si tiene novio, digamos, ¿no? Lo mismo un chico. Sistemáticamente la pregunta es si tiene novia y por qué todavía no traes una novia a la casa, digamos. Que estas problemáticas particularmente se ven y se identifican en algunos casos en las películas, pero fundamentalmente lo vamos a revisar bastante en los documentales que vamos a ver en la última parte.
Esta idea entonces uno dice, bueno, pero este armario debe tener algún justificativo, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué uno tiene que salir del armario? ¿Por qué el armario de repente es un problema, ¿no? Goffman tiene una categoría muy interesante para pensar para pensar al armario y fundamentalmente para pensar al sujeto homosexual, y no solamente a los varones, sino también a las mujeres, y que él reconoce que estos individuos generalmente pueden ser caracterizados como sujetos estigmatizables. Fíjense que él plantea al estigma en potencial porque ese estigma puede no ser evidente a los ojos de los demás, pero puede llegar a serlo. Ahora, dentro de ese potencial del estigma se ubica justamente una serie de repertorios de sanciones, violencias, abyecciones, discriminaciones, frente a las cuales un sujeto se puede llegar a encontrar en el caso de que renuncie a determinadas normativas y preceptos que demandan ciertas masculinidades hegemónicas. Disculpe, licenciado Silva Fernández, le quedan 5 minutos. Mil disculpas. Bueno, no voy ni por la mitad. A ver cómo hacemos. Bien, entonces, les quiero contar, bueno, les voy a contar entonces esto, con respecto a la violencia, y después vamos a ir directamente a algunas películas. En relación a esto que estábamos charlando sobre el carácter estigmatizable de los sujetos, fíjense que particularmente en el caso de los varones homosexuales pasa que las masculinidades o la construcción de la identidad masculina se determina, y esto lo va a decir Elizabeth Badinter, se determina a partir de encontrar en la heterosexualidad su rasgo más específico asociado en poseer, tomar, penetrar, dominar y afirmarse. Y Badinter va a decir también que a todo varón que haya nacido como tal, le corresponde una mujer para ser penetrada. Y en este acto de autoafirmación como varón y de identificación de cuáles son todas las normas todas las normas con las cuales debe cumplir, al mismo tiempo se le permite identificar cuáles son todas las normas que no están siendo cumplidas y que por ende le permiten poder, identificar lo anormal, ¿no? Volviendo a esta dicotomía entre lo normal y lo anormal. Vamos a avanzar muchísimo hacia adelante y vamos a recuperar 4 paradigmas que propone Alberto Mira, y después, proveyendo en la parte de las preguntas, podemos charlar sobre algunas escenas muy específicas. Y el cine básicamente, va a decir este autor, plantea 4 paradigmas en torno a los cuales fue representada la homosexualidad masculina. El paradigma moralista, donde los varones homosexuales fueron representados como malvados, delincuentes, y la homosexualidad se asocia al mundo del AMPA, la criminalidad, sugiriendo que las tendencias criminales y la homosexualidad poseen una misma raíz moral. Esto fundamentalmente, y ahora lo charlamos si quieren, pasó también con la representación de mujeres lesbianas dentro del cine argentino, concretamente. El paradigma de la patologización, donde la representación de la homosexualidad estuvo caracterizada, está y probablemente va a seguir estando, porque quiero aclararles que estos paradigmas son abstracciones definitorias, no anularon uno al otro, ni tampoco dejaron de existir en la actualidad en las formas representacionales actuales. En el paradigma de la patologización, la idea de la representación está caracterizada por la instalación de un binomio compuesto por el par homosexual enfermo, heterosexual saludable o sano. ¿Sí? Muy concatenado, digamos, a la visión cientificista vigente a partir del siglo XIX, donde predominaron los modelos psicoanalíticos y que habían introducido el concepto de latencia fundamentalmente, que fue una estrategia narrativa en muchas películas donde se apelaba a esta idea de que un determinado personaje era un criminal porque no se asumía como homosexual, ¿sí?
Esto ustedes lo pueden recordar seguramente en El silencio de los inocentes, por ejemplo. ¿Sí? El paradigma de la inversión, que estuvo básicamente determinado por como esa premisa a partir del cual el sexo biológico de un sujeto no coincidía con su sexo, con la identidad que sentía, digamos, y fíjense que ahí se apelan a esas formulaciones decimonónicas de hombres atrapados en el cuerpo de una mujer o cuerpos masculinos con almas femeninas. Y el cuarto paradigma que estuvo referido al paradigma de la normalidad. Este paradigma de la normalidad, y acá me voy a saltear como, no sé, como 5 décadas más o menos, que tenía ganas de contarle cosas y no voy a poder por el tiempo. El paradigma de la normalidad empieza a tener vigencia en Argentina en los 80, fundamentalmente con la primavera alfonsinista, a partir del 83 concretamente, donde empiezan a surgir varias premisas, digamos, pero durante los 80 se gesta lo que en los 90 se denominó la política de visibilidad concretamente, donde los varones gays, porque se empieza a manejar el término gay y empiezan a instanciarse del término homosexual fundamentalmente, se encargaron de empezar a producir un proceso pedagógico en diferenciar, por ejemplo, algo que dentro del sentido común no estaba del todo diferenciado, que tenía que ver con lo que era un gay, una marica, una travesti, y una loca, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que empezaron fue a tratar de recuperar un espacio dentro del campo de las masculinidades válidas. La cinematografía va a operar en consecuencia de esto, y acá vamos a ver ejemplos de películas como Adiós Roberto, que tenía una escena ahí para mostrarles, pero lamentablemente no me va a dar el tiempo, donde de repente los varones pasan de ser sujetos afeminados, que en las décadas anteriores básicamente el rol que ocuparon siempre fue de modistas, coreógrafos, amigos de la protagonista, donde eran despojados de todas de todos sus rasgos masculinos, de alguna manera para tratar de concomitarlos a algún personaje femenino dentro de la película. En los 80 empiezan a protagonizar inclusive escenas de cama, y la representación del varón homosexual empieza a ser la de un varón de clase media, generalmente profesional o que tiene un trabajo, blancos y masculinos, que de alguna manera a partir de los 80, y esto en los 90 y en los 2000 se empieza como a diversificar mucho más, lo que empieza a suceder es que se trata de instalar la idea de el buen homosexual. Y como buen homosexual, este homosexual tiene que ser un ciudadano igual a los otros. Y por ende, y esto lo advierte Mira en su texto, hay otros autores que lo trabajan también, donde básicamente se obliga a esos personajes a que abandonen todos los rasgos que podrían ser considerados subversivos. Entonces, el espacio de la subversión se encuentra en elementos muy específicos, muy detallados, pero que al mismo tiempo, y con esto termino, en todo caso lo seguimos charlando ahora en las preguntas, porque quiero comentarles muy cortito lo que pasa con los documentales, al mismo tiempo, esta construcción o esta importación del término gay lo que produce es un efecto, por un lado, de empezar a construir un determinado estereotipo de varón, pero al mismo tiempo empieza a negar una serie de subjetividades que quedan por fuera. La marica, el loco, la marica, la loca, el chongo, el pobre, negros, proletarios generalmente, que quedan todos fuera de esa representación. Es algo que va a observar Perlonger en varios de sus trabajos, porque se va a establecer como único varón a ese varón blanco de clase media, profesional y generalmente masculino. Esto se está revisitando ahora porque en algún punto la recuperación de la memoria marica hoy por hoy se convierte como en una
necesidad. Los documentales de los que voy a hablar ahora hacen un poco eso, y está bueno porque uno de los pocos textos, y esto les quería mostrar, que es este texto de Alejandro Morandell y Fabio Rapizarri, que se llama Fiestas, Baños y Exilios. No sé si lo ven bien ahí porque yo no me veo. De alguna manera es uno de los pocos textos que testimonian un periodo muy específico de la historia argentina. No sé, Andrew. Unos pocos textos de un periodo muy específico de la Argentina, pero fundamentalmente lo que está bueno en este texto, y que también en ciertas escenas del cine esto es recuperado, es que sobre cómo se gestaron ciertos espacios de resistencia en los submundos de las ciudades, digamos, ¿no? En los baños públicos, en los cines triple X, en los baños de las cafeterías, en las zonas de gire, el sexo en espacios públicos, se configuraron como prácticas de resistencia que el cine fue más o menos representando, pero que fue esquivando. Digamos, esto en los 90, en películas como Babón Fumador, Ronda Nocturna, van a empezar a aparecer, ¿sí? Recién en los 90, los 2000. Por último, y con esto termino, entonces no se me va tanto, pero se me fue el tiempo, los documentales, y acá es donde vamos a recuperar esta idea de narrativas periféricas de orden subversivo, tienen una principio. A ver, primero que después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, se generaron como varias condiciones óptimas para que estos documentales sean producidos, digamos, eso como punto de partida, porque las políticas de financiamiento del INCA, las políticas públicas de la creación de canales digitales y demás, lo que hicieron fue que haya una inyección de dinero para que se empiecen a producir contenidos fuera de Buenos Aires, lo cual esto repercutió de alguna manera en que ciertos discursos también sean favorecidos para ingresar. Y fue muy interesante porque en estas convocatorias que se aprobaron casi automáticamente después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, lo que sucedió es que se empezaron a producir se produjeron series que trataban de reflejar de alguna manera la diversidad sexogenérica e identitaria en el país. ¿Cuál es la particularidad central? Es que en todas estas series hay protagonistas, varones, mujeres, personas trans y demás, que cuentan sus historias y que testimonian sus existencias en primera persona. ¿Sí? Son sujetos que están hablando de sí mismos. Y si bien no nos podemos como comprar esta idea de que no existe una intermediación, porque obviamente el director y el editor son los que deciden qué parte va, qué parte no va, cómo se ordena este discurso y demás, de alguna manera el documental en su naturaleza audiovisual, digamos, lo que supone es que uno establece como cierto pacto de veracidad con lo que está escuchando y entiende que los sujetos que se narran en esos espacios están narrando su vida, sus experiencias, sus existencias, y lo que permite es establecer de alguna manera una polifonía de la diversidad sexogenérica en el país, que no solo está concentrada en Buenos Aires, que eso es un detalle muy interesante también, porque hasta entonces la narrativa venía siendo pura y exclusivamente porteñocentrista. De repente hay varones gays de Jujuy, de Córdoba, que viven en zonas rurales del sur del país, tratando de dar cuenta de sus experiencias, casados con varones, sin haberse casado con varones. Hay varones blancos, hay gente con fenotipos corporales de los espacios de frontera. Entonces, de alguna manera empiezan a generar, y a mí me interesa bastante esta imagen, y con esto termino. Estos documentales de alguna manera lo que hacen es producir una diversidad sexogenérica polifónica. Por fin, por ahí, la posibilidad de narrarse y la posibilidad de generar ciertos tipos de representaciones están siendo disputadas dentro del espacio de los discursos. Muchas gracias. Aplausos mudos.
Cheche, ¿te gustaría mostrar esos fragmentos que habías preparado? Antes de pasar a las preguntas y comentarios, me parece que podría ser interesante. Sí, por favor, Cheche, hay tiempo para eso. Era solamente para que pudieras redondear esta parte y entrar en las imágenes. Bueno, entonces les voy a mostrar, voy a aprovechar ya que tengo permiso para mostrarles, les quiero mostrar, muestren fragmentos, dice, sí, vamos a mostrar. Les quiero mostrar, tenía varias cosas para mostrarles, pero les quiero mostrar 3 fragmentos en particular. A ver si me esperan un ratito, los busco, los tengo acá a mano igual. Lo primero que vamos a ver es un fragmento de Los 3 berretines, de Enrique Telemaco Susini, donde lo que vamos en realidad quería mostrarles otra cosa también de esa película, pero les voy a mostrar una escena muy cortita, donde van a poder ver al personaje de Pocholo, que es la primer marica cinematográfica del país, y que estableció básicamente el esquema representacional que va a tener la marica hasta la actualidad prácticamente, ¿sí? Esta película es... ahora a mí tampoco me llegó el link. Bueno, estamos hablando de los links. Les quiero mostrar esta escena y la vamos a comparar después con otra de los 90 un poco para que sepamos de qué estamos hablando. Espera un ratito que lo busco y ya les comparto la pantalla. A ver. Bien. ¿De qué año es la peli? Preguntan, Cheche. La peli se llama Los 3 berretines y es de Enrique Telemaco Susini. Ya. Cheche, en todo caso, para después cuando terminemos, ¿Sí? te vamos a pedir como una listita de los libros que fuiste nombrando y también de los fragmentos de las películas, porque varios nos pidieron también los títulos, ¿sí? Gracias. Bien, ahí les voy a mostrar primero este fragmento. A ver. Ustedes me dicen si lo ven. ¿Lo ven? Ahí está compartiendo. Les voy a mostrar un fragmento a partir de... No se está compartiendo, Cheche. ¿No se está compartiendo? No, volvelo a compartir, por favor. Va de nuevo. Yo lo veo, Cleo. Ah. Gonzalo también. Guada ¿Todo también. bien? Cleo, vos siempre... Sí, se está viendo perfecto. Va de nuevo. Perdón. Sí, ya se entendió, chicos. Sí. Ahí lo estoy compartiendo. ¿Se ve? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bien, esta es la escena que les quiero mostrar, que es como la escena inaugural de la representación de la marica en el cine argentino, básicamente. Esperen que les voy a subir un poquito el volumen, pero justo se me puso el... acá. Ahí va. ¿Qué hace, papá? Preparo la cena. ¿Sí? Sí. Como van a volver del cine con dolor de cabeza y van a pedir señor, yo se lo preparo en cantidad. Porque aquí la cena es siempre lo mismo. Una lata de conserva para nosotros y unos guiñoles para ellos. Hoy se viene un temporal. Maravilla de película. Esto es un fenómeno. Pero lo que dan esta noche es brutal. Entonces cenamos y volvemos enseguida. No con la divina. ¿Y usted? Tengo suficiente. Sí. Así. De camino le vamos a llevar unas conservas a mi marido. Le gusta tanto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, ese es Pocholo,
que básicamente va a ser, como les decía hace un rato, va a inaugurar la tradición de la representación de la marica tanto en el cine como en la televisión. Les quiero mostrar un ejemplo televisivo ahora. No sé si ustedes advirtieron la tonalidad de la voz de Pocholo, eso no sé si se va a escucharse, el movimiento que hace Pocholo en sus manos. Bien, entonces les quiero mostrar ahora, les voy a mostrar dos ejemplos, así cortitos también. Lamentablemente no vamos a poder prestar mucha atención en lo que dice. ¿Podría ilustrarles esto si pudiera? Pero bueno, lo primero que les voy a mostrar es el personaje de Huguito Araña, de Hugo Moser, que lo realizó durante más o menos 10 años en diferentes ciclos, en Matrimonios y algo más. Muy bien, Alejandra Pia Nicolosi. Quiero que presten atención de nuevo a la forma en la que está afectada la voz y a la forma en la que mueven las manos, por favor. Voy a contarles aquí las cosas que me dicen por la calle. No puedo hacerlo. Esto, claro, esto viene de gente que no es como uno, que no son capaces de enfrentar. Esto pasó, fíjense que Los Tres Berretines es de 1933, Matrimonios y algo más se empezó a producir en los 80 y siguió hasta los 90. Y sin embargo la representación básicamente continuó inmodificable, digamos, ¿no? Y el segundo ejemplo, que también es muy paradigmático, que muchos crecimos viendo esto, es el personaje de Fabián Gianola en La Familia Benvenuto. El más valiente, el más cruel. Yo fui producto del fármaco, crecí entre los guapos, jamás le fallé. Yo era el macho del barrio y mi cuchillo, la ley. Pero el tiempo va cambiando, antes yo era tango y ahora soy tan gay. Ahí entramos en tema, ¿no? A ver cómo sigue, ahora me interesa. ¿Ven? De nuevo, seguimos como en esa lógica, la voz más o menos con la misma afectación, los mismos movimientos ondulantes del cuerpo, de las manos, la forma de comportarse. De alguna manera, este estereotipo de la marica continuó e inclusive hasta la actualidad se sigue reproduciendo de forma sistemática, y es interesante tener en cuenta cómo este estereotipo fue el que de alguna manera palpó muchísimo más profundo dentro de la cultura popular argentina y siempre fue utilizado, como nos damos cuenta fundamentalmente en estos últimos dos ejemplos que vimos, fue utilizado como un paso de comedia dentro de la narrativa ficcional concretamente. Les quiero mostrar un ejemplo más, dos ejemplos más les voy a mostrar también muy cortitos. Uno es, les quiero mostrar solamente la secuencia de inicio de la película Adiós Roberto, que en los 80 de alguna manera inaugura esta nueva forma representacional de la cual yo les hablaba, donde el varón se empieza a alojar dentro del paradigma del gay, ¿no? Como un sujeto blanco, masculino, de clase media, con un trabajo y que de alguna manera es un buen homosexual porque renuncia a todas las particularidades o a todos los elementos que podrían diferenciarlo. Me interesa que veamos la secuencia de inicio de esta película. Me dicen si la ven, ¿la están viendo? Con la manito nomás, alguien que me haga María. ¿La están viendo? Sí. Sí. Bien.
un poco la idea de esta secuencia inicial, por ahí si ustedes se dan cuenta dentro de la construcción de la narrativa, es establecer como un efecto de sorpresa, que en realidad el sujeto que está durmiendo al lado de Carlos Calvo, que se está levantando, es un varón. Ven que al principio solamente se ve como el pelo, se está tapado el rostro, y después se ve que el que está durmiendo ahí es un varón. Y es muy interesante esta idea de la mostración de la intimidad en un espacio muy específico, porque otra película del mismo periodo, que se llama Otra historia de amor, tiene la misma secuencia de inicio, que es un varón blanco, atlético, de clase media, se levanta de la cama y arranca su día como una persona normal, y esto de lo normal siempre lo vamos a utilizar entre comillas, ¿no? Y se levanta, se viste y se va a trabajar. Entonces había sido, de alguna manera, como la lógica representacional que entonces empieza a gestar en ese periodo, es que los varones homosexuales no es que cada vez que se levantan a la mañana se levantan de una orgía con 45 otros tipos que están todos vestidos de mujer, consumiendo drogas y asesinando gente, digamos, sino que en realidad se levantan más o menos de forma parecida a cualquier otro sujeto que se levanta para ir a trabajar, digamos, ¿no? Y lo último que les quiero mostrar sobre cómo estos discursos fueron como introduciéndose en el sentido común, estos paradigmas vinculados a lo patológico, a lo criminal y demás, les quiero mostrar una escena de un programa que se llamaba La Tarde, que es un programa de 1993 con este, no me fue el nombre ahora, pero ustedes lo van a reconocer enseguida. Lo que quieran decir, ellos están dispuestos a contensa, lo que quieran decir. En este programa de Mauro Viale están varios militantes que en los 90, como les contaba hace un rato, empezaron como a gestar esto que después se denominó la política de visibilidad, donde de alguna manera se empezó a participar activamente de espacios de visibilidad para empezar a demandar derechos, fundamentalmente vinculados a el acceso a tratamientos para el HIV, empezar a demandar cuestiones vinculadas a lo que después fue la ley de matrimonio igualitario, la posibilidad de tener pensiones y demás. Pero fíjense que acá, y acá está bueno, les voy a mostrar en realidad una llamada que atiende Mauro Viale y que responde Ilse Fuscova, que es una militante lesbiana muy importante del país, y también está Carlos Jauregui ahí, pero vamos a escuchar este fragmento de qué es lo que pasa. A ver, creo que arranca acá. Sí. Quizás son conscientes, son lesbianas, A los muchachos que ponen la cara y chicas homosexuales, gays, como quieren decir. Sí, me interesaría. Lesbianas y adelante. Por las señoras, esta no sé cómo llamarlas, no las quiero ofender. Lesbianas. Son lesbianas. Sí. Quizás son conscientes de que están enfermas. A ver, ahí va la respuesta. ¿Quién contesta? De ninguna manera aceptamos tu definición. ¿Por qué decís vos que somos enfermas? ¿Por qué? Bueno, porque es algo que eso no es normal, ¿no es cierto? Eso es como, no es normal lo que, o sea, ver lesbianas. Son anormales. O sea, esa es una enfermedad que ustedes supongo que la deben tener desde su niñez. Pienso que o no están bien orientadas o no han tenido una madre que la supo orientar o un papá que la supo orientar. Bueno, la que está mal informada sos vos, porque la homosexualidad, es decir, la inclinación de gays y lesbianas, ha sido sacada de la lista de patologías por la Organización Mundial de la Salud hace más de 12 años. Bueno, es decir, hay que estar informada, ¿verdad? Eso ya, por el organismo mundial más importante en salud, ha sido definido como una variación de la sexualidad humana. Yo pienso que eso es una enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, se dijo lo mismo, querida, escuchá. ¿Cómo? Escuchá, yo te estoy dando una información verídica. Mi marido es profesional, bueno, siempre charlamos eso, lo mismo que lo homosexual,
Pero con la diferencia de que uno está más acostumbrado a verlos a ellos, ¿no es cierto? Ya la lesbiana es como que da un poquito más de, no la quiero ofender, pero como un poquito más de asco. O sea, en mi persona. Es tu problema, querida, eso es tu problema. Bueno, gracias por llamar desde Rosario, ¿eh? Hasta luego. Bueno. Hasta ahí, esos eran algunos de los ejemplos que les quería mostrar para que pensemos un poco, entonces, cuál es la capacidad productiva que tienen las imágenes, ¿no? Y cómo se instalan en el sentido común. Y en general, esto que a mí siempre, este programa de Mauro Viale, donde están Ilse Fuscoa y están Carlos Jauregui, es súper interesante porque la paciencia con la cual Ilse responde lo que está diciendo, y por ahí varias personas ahora en el chat estaban diciendo terrible y demás. En realidad de terrible no tiene nada. En el 93 estas discusiones se tenían y hoy por ahí el espacio de debate en torno a estos temas, la tele se fue como ayornando y se fue como actualizando, y la corrección política post ley de matrimonio igualitario fue como ocupando esos espacios, pero uno por ahí en las redes sociales sigue advirtiendo este tipo de discusiones. Hasta el día de hoy, en el año 2020, las concepciones vinculadas a lo patológico, por ejemplo, siguen súper vigentes. Estas discusiones se están actualizando todo el tiempo. Sucedieron cuando se trató la ley del aborto, de la ley del divorcio en el 86, en la ley de matrimonio igualitario los argumentos fueron los mismos, y ahora mientras se está debatiendo la interrupción voluntaria del embarazo, los argumentos básicamente son los mismos. Y en este mismo programa, también en algún momento se da como un justificativo religioso acerca de si estas personas que se están mostrando en la televisión, que por qué lo están haciendo, por qué no hacen las cosas en su casa, tranquilos y escondidos como debería ser. Porque esto por ahí yo no lo charlé al principio, pero sí, también, exactamente. Yo esto por ahí no lo había dicho al principio, pero en general la homosexualidad históricamente y hasta el día de hoy, y un poco esto lo que decía esta mujer, ¿no? Ellas dan como un poquito más de asco, decía con respecto a las mujeres, y por ahí con los varones estamos más acostumbrados a verlos, porque en realidad hay como una especie de contrato tácito que se celebra con los agentes heterosexuales a partir de los cuales uno, tanto a gays como lesbianas, travestis, transexuales, se les permite vivir en tanto y en cuanto vivan en la invisibilidad. El problema es ser visible y andarse mostrando, ¿no? Es lo que por ahí uno escucha cuando la gente cuestiona en las marchas del orgullo, por ejemplo. Pero ¿para qué se andan mostrando? ¿Qué? ¿Por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual entonces? ¿No? El problema es cuando uno es visible. ¿Qué pasa cuando uno es visible? ¿Qué pasa cuando esas subjetividades, o por qué se besan en público? Claro, totalmente. Un mal ejemplo para los chicos, ¿no? Como que es una enfermedad que se contagia por la visualidad. Que el chico ve, aprende, repite, ¿no? Es un virus que se contagia ocularmente. Perdón, Cheche, ¿puedo decir algo? Qué chistoso esto que decís y qué adecuado esto que decís de que se contagie por la visualidad, ¿no es cierto? Porque es decir, tiene que ver con mostrar una opción que alguna gente no quiere que se muestre, pero es, y adecuado a este seminario justamente, es por la visualidad, o sea, pueden hacerlo, pero escondidos, ¿no es cierto? Y siguen sufriendo violencia por hacerlo visible. Vos sabés que cuando por ahí en los documentales, en The Celluloid Closet, esto se trabaja mucho, y en algunos documentales que yo trabajo para el corpus de mi tesis también se trabaja mucho acerca de la falta de visibilidad, o la existencia de visibilidades tan estereotipadas como por ejemplo Huguito Araña o el personaje de Fabián Llanora en Los Benvenuto. De alguna manera lo que hicieron fue, primero, no permitir identificarse con nadie, que un varón o una chica no se puede identificar con nadie, y por ende entender que esto que le estaba pasando no le pasaba a nadie, por un lado, y por el otro, entender que eso que estaba viendo no era lo que quería hacer.
Las primas, no, perdón, hay alguien que está haciendo una pregunta y no llegué a... Bueno, no sé si me quieren hacer preguntas. Le voy transmitiendo, licenciado, una de las preguntas. Vale. La primera de Margarita Barrios. Sí. Le pregunta si de alguna manera siempre se cumplen los 3 conceptos de representación, discurso y mito, o alguno se desgastó con la reproductibilidad de la industria cultural. Justamente muy interesante esa pregunta, pero justamente la reproductibilidad de la industria cultural es probablemente el elemento central que hace posible que se construya un estereotipo, que se instale una representación y que un mito se llene de contenido. Digamos, la posibilidad de que los discursos puedan circular de forma masiva definitivamente habilitan la efectividad de determinados mensajes. ¿Sí? Y fundamentalmente la construcción de ciertos perfiles de varones homosexuales, pero también esto sucede con las lesbianas, cuando se las representa como machonas, más como cercanas a lo masculino, cuando se entiende que, por ejemplo, las personas trans solamente se dedican a la prostitución, digamos, como si fuese que nacen y son prostitutas de forma automática, no hay visibilidades de sus trayectorias. Entonces, como que este esquema de la reproducción técnica que producen las industrias culturales definitivamente son protagonistas en la instalación de determinados tópicos. Ahora, si siempre se producen las 3 cosas, es decir, si siempre se producen discursos, si esos discursos llenan de contenido un determinado mito y si esos mitos de alguna manera se facilitan interpretativamente a partir de estereotipos, sí y no, dependiendo del caso y dependiendo de qué es lo que estemos pensando y qué es lo que estemos analizando, digamos, porque de alguna manera la posibilidad de que se diversifiquen las representaciones lo que habilitan es que no que hayan representaciones que sean como más imperantes que otras, pero que por lo menos existe una disputa de sentidos. ¿Sí? Que este fenómeno me parece que es como mucho más contemporáneo y es mucho más reciente, donde podemos empezar a advertir ciertas representaciones que están disputando a la hegemonía representacional tradicional, digamos. No sé si respondí tu pregunta, Margarita, ¿no? Pero... Gracias, licenciado. Le transmito la siguiente pregunta de Santiago Duarte. Le consulta si la consecución del matrimonio igualitario representa un triunfo más de la normalización del buen gay. A ver, hay como posturas en relación a eso. A mí me parece que, a ver, hay como 2 posiciones, y esto tiene que ver un poco con conocer cuál fue la cocina de la ley de matrimonio igualitario. Cuando se empezó a militar por la ley de matrimonio igualitario, yo hice mi tesis de licenciatura sobre esto, existían como 2 posturas, digamos. La postura de la CHA y la postura de la FAL LGBT. La CHA en realidad no quería avanzar con la idea de matrimonio justamente por considerarla la consolidación de una institución tradicional. ¿Sí? Ellos querían avanzar con una institución mucho más moderna, más cercana a la unión civil, donde se revisen un montón de elementos como por ejemplo a la infidelidad como un motivo suficiente o como causal de divorcio, por ejemplo, y la FAL LGBT querían avanzar con la idea de que se apruebe el matrimonio. ¿Cuáles eran las naturalezas de estas posturas? A ver, por un lado la CHA, que pensaba que estaba avanzando con una institución mucho más moderna, y la FAL LGBT, que decía que si se avanzaba con una institución que se consideraba más moderna, y esto lo ponemos entre comillas, digamos, lo que se iba a lograr era una institución de segunda. Iba a haber un matrimonio para homosexuales, por un lado, y que, o sea, iba a haber unión civil para homosexuales y que iba a haber matrimonio para heterosexuales. Entonces, para poder negarse a usufructuar un derecho, primero hay que tenerlo. Y tiene que ser el mismo para todos y todas. ¿No? La misma institución. Si fue una victoria de la normalización de la homosexualidad al ingresar al matrimonio
al matrimonio tradicional heterosexual, digamos, y es discutible porque un poco cuando recuperamos la noción de subversión de Judith Butler, Butler, ¿qué decía entonces? Que lo subversivo era aquello que nos permitía apropiarnos de ciertas herramientas culturales o de ciertos elementos que están disponibles en la cultura para poder hacer que se tuerzan, para roerlos, para modificarlos en algunas de sus dimensiones. Y a mí me interesa pensar al matrimonio en esos términos. Un matrimonio desde el cual, en términos legales, y esto hay que tenerlo en cuenta porque las iglesias católicas no casan a personas del mismo sexo, algunas evangélicas sí, algunas otras religiones sí avanzaron con esto, pero en términos legales todos estamos debajo de la misma institución y a mí me parece que lejos de reproducir como lo matrimonial heteronormativo me parece que está mucho más construido en términos religiosos, que es un debate bastante más largo que tendríamos que dar, pero a mí me parece que la posibilidad de que que los varones se puedan casar con varones, que las mujeres se puedan casar con mujeres, y que una mujer se pueda casar con un varón, con el mismo instituto legal en el país, yo definitivamente considero que es un logro subversivo. Gracias, licenciado. La siguiente consulta, nuevamente de Margarita Barrios. Le consulta si la visibilidad crece con la pobreza o se da en todas las clases sociales. Sí, si la visibilidad crece con la pobreza. La pobreza. O se da en todas las clases sociales. No, a mí me parece que en realidad a más pobre menos visible. Creo que es al revés. Me parece que las personas que tienen acceso a los medios en general no son las clases menos favorecidas, todo lo contrario. Hay un punto donde el tipo de subjetividades que vemos en la televisión, en el cine y demás, en general no están como representando a un sector minoritario. En el cine particularmente hay las películas de Celestino Campuzano, a mí me parece que se acercan bastante a empezar a generar pantalla a subjetividades que por lo general no tienen espacio dentro de los discursos hegemónicos producidos por la televisión y por otros esquemas de cine, digamos. Películas como Vil Romance o como Hombres de piel dura, a mí me parece que de alguna manera están ahí poniendo en pantalla un tipo de práctica de acceso al placer, de acceso al deseo, a una estética de lo feo, que se aleja de ciertos cuerpos hegemónicos, de ciertas sexualidades hegemónicas, que están buenas para tenerlas en cuenta. Ahora, la pobreza como un concepto en su totalidad o como una abstracción, me parece que es demasiado grande como para poder pensar si la visibilidad aumenta o disminuye, pero uno a simple vista, y esto ya es una cuestión como más subjetiva, creo que en general los medios no muestran pobres. Muchísimas gracias. La siguiente, le consultan si las películas que estuvo proyectando se encuentran bajo la narrativa heteronormista, ya que en la región, entiendo que Latinoamérica, hay realizadores y realizadoras que poseen otra mirada no binaria. A ver, los ejemplos que yo mostré, sí, justamente son intencionales para poder determinar cómo la lógica heteronormativa está funcionando siempre en la construcción de estas narrativas. Obviamente hay experiencias que de alguna manera están planteando como cierta disidencia y cierta distancia, inclusive dentro de algunas películas de los 80, por ejemplo, y ese es un ejemplo que no les mostré, pero es algo que se puede como revisar. La primera versión cinematográfica que se hizo de la adaptación del Juguete Rabioso, de la novela homónima de Roberto Aro, hay una escena que es súper interesante, que dentro de las políticas que avanzan, digamos, hacia el buen homosexual, uno puede considerar que es una escena estigmatizante e inclusive una escena violenta. Pero si uno se posiciona por ahí más desde un lugar vinculado a la teoría queer y como esta recuperación de la memoria marica, hay un punto donde esta escena, donde Silvio Astier, que es el protagonista, alquila una pensión en la cual va a pasar la noche, y ahí se encuentra con Tristán,
que Tristán está vestido de un conjunto de saco y pantalón, digamos, y en un momento Silvio se da vuelta a hacer, creo que se da vuelta a buscar un cigarrillo. Ah, no. Sí, se iba a buscar un cigarrillo o algo por el estilo. Tristán lo engaña y entonces Silvio encuentra unas fotografías de mujeres desnudas. Silvio no lo ve de forma positiva, pero para cuando él se da vuelta a mirarlo a Tristán, Tristán está vestido con un corset, ropa interior de mujer y medias con portaligas. Y le dice que a veces se llama Tristán y a veces se llama Tristana. Y el nivel de belleza de ese personaje, que parece un efebo, y las formas a partir de las cuales y las estrategias que él utiliza para tratar de conquistarlo, podemos discutir, la verdad es que sí se está planteando por ahí como una representación de una sexualidad que desde una mirada contemporánea la podemos plantear como disidente. Para la época tiene definitivamente una carga homofóbica, porque básicamente la escena finaliza cuando Silvio le dice algo así como: bestia, ¿qué has hecho con tu vida? Y le pega una piña en la cara. Entonces, me parece que en general cuando un homenaje a Muerte en Venecia, pero todo mal. Sí, dale, exactamente. Entonces, y fundamentalmente en esta idea de lo del efebo, me parece que se encuentra bastante esa idea del homenaje a Muerte en Venecia, porque el nivel de belleza que tiene este personaje es increíble. Ahora, insisto, depende mucho de cuál es el lugar desde el cual uno se posiciona y qué es lo que está teniendo en cuenta y qué por ahí marcos está utilizando para poder pensar determinadas escenas. Esas escenas pueden responder o no a una lógica heteronormativa. Yo tengo mis dudas de que algo se pueda distanciar del todo de una lógica heteronormativa. Tengo serias dudas con respecto a eso. Muchas gracias, licenciado. Guillermo Escarpín le consulta: ¿cuánto cree que incidió la aparición del SIDA para que en los medios se adopte la cuestión de la homosexualidad desde una óptica más seria y se lo visibilice con más normalidad? ¿Fue el tema del SIDA y su primera relación con la homosexualidad un desencadenante para esto? Bueno, en Argentina la epidemia del SIDA fue fundamentalmente uno de los principales elementos que hicieron que el activismo empiece a tratar de tener presencia en los medios y de tener como una determinada visibilidad. Particularmente en la producción cinematográfica no hay películas que hayan abordado a la epidemia del SIDA como problemática, sino que Un año sin amor de Anaí Berneri en realidad lo que aborda es un periodo post-SIDA, digamos, porque es el periodo en el cual ya existe un tratamiento y el SIDA de alguna manera, si bien sigue siendo una enfermedad mortal, ya no es una condena de muerte. Hay otras experiencias cinematográficas en el mundo que sí intentaron como reflejar de forma más cercana esta epidemia, pero particularmente Argentina no. Sí, los medios de comunicación empezaron como a tener personas entrevistadas. De hecho, Oscar Hermes Villordo, el autor con el que yo empecé esta charla, él murió de SIDA, en realidad no de SIDA, sino de complicaciones de la enfermedad por su combinación con otras enfermedades, y él hizo pública que él era portador, y de hecho en una entrevista él dijo que a él le parecía importante la visibilidad, le parecía importante la visibilidad porque de alguna manera eso también instalaba en la agenda una problemática que debía ser tenida en cuenta por el sistema de salud del Estado. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta, le consultan si entre 1933 y la década del 80 hubo representaciones cinematográficas que censuraban. No estoy muy seguro a qué se refiere, teniendo en cuenta los periodos de gobierno de facto en los que la moral ocupaba un lugar muy importante. Supongo que la homosexualidad se está refiriendo, no estoy muy claro. A ver, el gobierno de facto tuvo como una política muy
muy concreta. De hecho, hay como habían como ciertas normativas que prohibían, por ejemplo, que personajes varones, por ejemplo, lleven vestimentas de mujeres, a menos que se esté representando, esto decía la normativa, a menos que se esté representando un clásico o a menos que dentro de la narrativa sea necesario, pero la verdad es que concretamente como prácticas de censura no conozco casos. No podría responderte esa pregunta porque desconozco concretamente si hubieron prácticas concretas de censura, decirte, bueno, esta película se prohibió o esta película no se mostró por motivos vinculados a la orientación sexual de los personajes que la incluían. Perfecto, gracias, licenciado. Y le consultan si podría nombrar los documentales que no llegó a pasar durante la ponencia. Sí, la mayoría están disponibles en todas partes, así que los pueden mirar. Uno es Salida de Emergencia, de Mathieu Orcel. Tacos Altos en el Barro, de Rolando Pardo, que es sobre travestis indígenas que viven en Salta y en Jujuy. Bueno, El Jardín de las Delicias, que se hizo, que es una producción chaqueña, que tiene como escenarios a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Caleidoscopio, que es una productora cordobesa, que ese yo no sé si está por ahí, me parece, porque todos estos contenidos les quiero contar que estaban en Odeón antes de que Macri lo convierta en Cinear y que dé de baja todas las producciones vinculadas a la diversidad sexogenérica. Después, bueno, fuera de este periodo de series que se produjeron en el marco de las políticas de fomento, están en Contar, Gonza, ¿te parece? Yo no revisé. Bueno, parece que están en Contar, así que ahí las pueden encontrar. Cheche, creo que es importante que digas que además vos tenés publicaciones sobre estos temas, entonces por ahí sí pueden acceder también a tus textos. Sí, eso, me pueden, así como la clase pasada, un poco charlamos, me pueden buscar en el repositorio de CONICET, o si no en Academia Edu, Alejandro Silva Fernández. Ahí están los textos que tengo publicados en torno a la cuestión fundamentalmente de los documentales, que es lo que menos pude charlar. Gracias, Mariano. Bien. Bueno, creo que había un comentario, me parece, o una pregunta de Natalia Almirón en el chat. No sé si algo acerca del mercado, si lo quiere. La estoy buscando, sí, doctora. Sí, o si está Natalia, si quiere abrir el micrófono y preguntarle esto puntualmente a Cheche. Quizás, Cheche, si podés mientras ampliar un poco más esta cuestión del giro de los documentales, cuál es la propuesta o la particularidad de este tipo de producciones en relación a otras producciones audiovisuales. Sí, y a mí me parece que, bueno, que era un poco lo que les comentaba hace un rato, que creo que el hecho de que estos documentales, hay como varias condiciones que se dieron para que estos documentales sean posibles, pero me parece que una de las principales es que la mayoría de ellos fueron financiados por el Estado. O sea, fueron producidos con dinero del Estado a partir de convocatorias y concursos públicos. Entonces, la posibilidad de que exista una política estatal que trate de descentrar las narrativas de los centros dominantes de producción audiovisual me parece que es como punto de partida muy interesante para poder empezar a pensar esto. Y el otro elemento que creo que es central tiene que ver también con la posibilidad de incorporar las voces de los protagonistas de las historias en primera persona y que estas voces no sean todas provenientes de Buenos Aires. Entonces lo que se permite es acceder a ciertas narrativas que de alguna manera están descentrando la hegemonía de la capacidad discursiva. De todas formas hay que tener en cuenta que bueno,
que no es el objetivo seguramente, no es el objetivo de hecho de estos documentales y tampoco es un objetivo realizable que tiene que ver con poder dar cuenta de todas las identidades posibles, digamos, que es cosa que es un imposible, pero me parece que si hay algo por ahí que queda como en deuda por ahí de esta producción, tiene que ver con que hay cierta adaptación con tratar de normalizar a ciertas identidades desde el discurso. Pero también es cierto que son como resultado de una época muy específica que tiene que ver con el periodo de post-aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que por ahí yo no sé qué edades por ahí tienen las personas que están acá en general, pero fue una época muy virulenta, de debates muy violentos, donde el sentido común y esta estereotipia tradicional y hegemónica emergía de forma muy increíble, digamos, esta idea de que cómo somos todos muy jóvenes. Digamos, una de las principales cosas que se decía en esa época era cómo se van a casar dos mujeres o dos varones si el objetivo del matrimonio es que tengan hijos y esas personas no pueden tener hijos. O para qué se van a casar, o sea, ¿por qué si quieren casar dos varones después se van a querer casar con un animal? O decían, en la Biblia hay una leyenda de que sobre Sodoma cayó una lluvia de fuego y mató a los pecadores, y que un poco decían que el destino de la Argentina era perecer bajo las llamas. Bueno, un poco lo que está pasando ahora, pero lo que pasa es que llegó medio tarde el castigo divino, si es porque se aprobó la ley de matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Viene con delay la obra de Dios, pero un poco me parece que responden a eso, digamos, a empezar a echar como cierta luz sobre algunos debates que vieron que en el chat cuando veíamos lo que le preguntaban a Ilse Fuscova, todos decían terrible, increíble, no se puede creer y demás, y en realidad es el nivel del debate que sigue existiendo hasta el día de hoy, digamos, y si por ahí ustedes se ponen a prestar atención cuando se vuelva a poner en agenda la interrupción voluntaria del embarazo, son los mismos argumentos los que surgen una y otra vez, digamos, y en general la mayoría de estos argumentos tienen como justificativo a lo que dice la Biblia, o a lo que la gente interpreta que dice la Biblia, o sea que es como bastante más grave, digamos. Gracias, licenciado. Hay una preguntita más de Susana Moreno. Sí. Le consulta, pensando en las industrias culturales, ¿qué lugar ocupan o cómo se evalúa la representatividad actual en cines como Hollywood? Bueno, Hollywood viene hace bastante tratando de tener como una representatividad bastante más diversa y bastante más inclusiva dentro de los términos y los parámetros que Hollywood puede, digamos. En algún punto, no sé si tanto con las diversidades sexuales, porque es algo que todavía falta bastante. Pero bueno, Secreto en la Montaña fue como un fenómeno. Yo no me acuerdo si el año pasado o el año anterior o el año antepasado ganó los Oscars la película Moonlight, que básicamente era una película sobre el devenir gay de un niño que después se convierte en un adulto, ¿no? De alguna manera me parece que hay como ciertos intentos de poder reflejar algún tipo de diversidad. Ahora, lo que hay que entender también es que la población LGBTIQ son muy buenos consumidores, entonces en realidad a Hollywood no le interesa demasiado generar ciertas normalizaciones o ampliar el abanico de posibilidades identitarias dentro de la pantalla. Lo que entienden es que hay una demanda de consumo y que hay un sector que consume y que tiene dinero y que puede invertir en esos espacios, y por eso se generan esas narrativas, digamos. Me parece que donde sí hay como un espacio de mayor distensión y donde de alguna manera se están conjugando narrativas que son muy interesantes es en las series, más que en el cine. Bien, bueno, me parece que podríamos dar lugar, no sé si Patricio, ¿tenés alguna otra pregunta del chat?
No, estaba revisando eso. Muchísimas gracias, licenciado. No, al parecer no hay más preguntas. Bueno, no sé si alguien quiere comentar igual algo, sino, aunque no sean preguntas. Este momento. Y si no, damos lugar a Gonzalo, que va a estar a cargo del cierre de la presentación. Gonzalo Subía es docente, investigador de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes. También estará a cargo de uno de los módulos del seminario. Así que cuando quieras, Gonzalo. ¿Qué hacen? Buenas tardes a todos, todas, todos. Gracias, Alejandra. Gracias, Cheche, por habernos hecho convidado de tu investigación como en esta tertulia del viernes a la tarde. Siempre es genial escucharlo a Cheche, que cuando nos está contando qué es lo que está haciendo, los archivos que tiene, ¿no? Que todos quisiéramos estar en la computadora de Cheche en este momento viendo los videos que va recopilando y el trabajo que va realizando, ¿no? La primera parte de la exposición de Cheche, amén de que se extendió en la primera parte y eso no le alcanzó a desarrollar lo suficiente en la segunda parte, la primera parte estuvo pensada más como una exposición de una serie de coordenadas epistemológicas, teóricas con las que viene trabajando, que dan cursos de investigación. En la primera parte trabajó sobre mitos, representaciones y estereotipos. Repuso ahí las referencias para pensar cuáles son los mecanismos de representación, cómo pensar las imágenes estereotipadas, ¿no? En esta concentración que él hace acerca de la capacidad productiva que tienen las imágenes para producir formas de visibilidad, formas de representación respecto de lo que son las identidades y la diversidad. La segunda parte de la exposición de él estuvo centrada en reponer las tecnologías de género, los modos en los que se constituye el género, qué operaciones se producen, justamente siempre en la lectura que él hace siempre es en una clave de visibilidad, ¿no? Ahí, cuáles son las tecnologías que se producen y efectivamente qué modos de mostración, de visibilidad está señalando él, ¿no? Entonces, esto le permite pensar el homosexual como mito, señalaba como qué sentidos, significados se aglutinan en torno a las figuras sexodisidentes, entonces su exploración va por ahí. Cuando piensa en las tecnologías de género, señala como esas operaciones de abyección. Es muy interesante ahí pensar la figura de la abyección justamente en aquello que no es producido a través del discurso, sino que justamente queda elidido, ahí hay un margen entre lo que no está enunciado. Señalaba también en cuanto a las tecnologías de género, reponía los distintos modos en que Lauretti señala cómo se produce el género, ¿no? Pensaba la sexualidad del niño, lo femenino, la figura de la psiquiatrización y de la procreación. En este trazado de las tecnologías de género pensaba en la historia de la sexualidad, obviamente Foucault es referencia ineludible ahí, pensaba como en alguna conexión también con Federici, ¿no? Como en las sexualidades, en la producción de los cuerpos, en relación a Federici le señala a Marx la tesis sobre la expropiación originaria para señalar que lo que se expropia no es la tierra, sino la sexualidad, sobre todo en términos de mujeres, en una sexualidad productiva, ¿no? Que es algo algo característico que estudiamos siempre cuando pensamos en la producción de la sexualidad en la construcción de lo moderno. Proponía también ciertas formas de la subversión, de cómo señala Butler, en términos no de la gran figura de la revolución y tomar las armas, tomar el poder por asalto, sino justamente en el sentido de subvertir, de generar cierta... para mí ahí, cuando lo escuchaba y pensaba como lo camp, ¿no? Como esa distorsión, juego, humor, genera cierta abertura que no va a la toma de la representación, sino que genera cierta situación de desfalce, de correrse por ahí, de imitar, de burlar. Hay algo en el gesto de la burla que me parece que lo camp trae para pensar todo esto que es genial, porque además uno cuando lo escucha pensaba una palabra clave tendría que ser acá la exuberancia, ¿no? La exuberancia y la maldad, creo que tendremos que escribir camp, exuberancia y maldad, ¿no? Como
pienso las malas en las telenovelas, generaba como mucha identificación, como mucho deseo de, che, acá está sucediendo. Y eran figuras que no eran tan nítidas respecto del género, y sin embargo eran totalmente, o sea, que haya una infinidad de memes de Soraya en este momento, tiene que ver como o en esos fines, o que Lía Cruzet sea invitada casi, es como un himno en todas las marchas del orgullo, ¿no? Digo, ahí resuenan esas figuras como de la exuberancia, la maldad, lo camp de distorsionar el gesto, ¿no? Finalmente, la tercera parte de él empieza a pensar cine y televisión, digo, con estos antecedentes empieza a llegar a la tercera parte, que es cine y televisión como generador de sentido, donde empieza ya su exploración de archivo, de ir revisando esas imágenes, donde él nos va trayendo estas imágenes acerca de cómo se producen, qué signos, rasgos se encuentran en un conjunto de producciones, donde va armando como un atlas, ¿no? Básicamente ahí siempre atrás es la figura de atlas, archivos, catálogo, como para ir generando un mapa acerca de cómo se han ido produciendo la visibilización o no de las identidades, o qué formas de visibilización se están produciendo. Piensa de Alberto Mira un texto de cómo se producen, como cierta temporalidades acerca de cómo se producen esas identidades, para después adentrarnos del todo en la última parte, que tiene que ver con los documentales que se han ido produciendo por las leyes de fomento que en algún momento estuvieron, que van saliendo respecto de lo que él propone unas narrativas periféricas, señalaba, ¿no? Digo, como esas figuras hegemónicas más urbanocéntricas, porteñocéntricas respecto a la disidencia sexual, para pensar otras formas de narrativas periféricas, ¿no? Señaló lo del buen homosexual como una figura, ahí lo del buen homosexual es como, bueno, de nuevo, ¿no? Como en esa colindancia con los estudios de indigenismo, incluso donde en tiempos de política de la identidad, cuánto se lavan algunas figuras para lo que Segato llama la alteridad radical, ¿no? En tiempos de... Segato, cuando está hablando de esto, está pensando textos, las comunidades indígenas, el movimiento de multiculturalidad, y está diciendo, bueno, está generando una advertencia respecto de cómo estas políticas lo que hacen es limar las asperezas de la alteridad radical para convertirla en una situación de crisol, ¿no? Creo que me parece que es extensible, coetáneo, coextensible a las políticas de la identidad, que también lo subraya él, respecto de cómo se comercializan ciertas identidades sexuales, ¿no? Digo, eso genera ahí como una situación para llamar la atención o advertir críticamente respecto de la polifonía a la que llega. Y hay un comentario final, esto sí es como una reflexión que te escuchaba y pensaba, cómo pensar, articular la producción nacional con la producción internacional que estaba dando vuelta, ¿no? Digo, porque, o sea, ahí, porque fundamentalmente nuestras pantallas funcionan combinadamente, ¿no? Pensaba como en La Niñera. Ver ahora La Niñera es como decir, che, cuántos guiños a la diversidad que tenía, y lo pasaban a las 4 o 5 de la tarde por Telefe, y ahora lo mirabas y decís, che, no me jodan, era recontra gay la Niñera, y estaba, ¿no? En relación a eso que vos estás comentando, es algo que, bueno, viste que un poco uno siempre piensa, pero hay una dimensión donde uno hace un corte y dice, bueno, necesito como tener en cuenta hasta acá, y el criterio tiene que ser por ahí lo nacional, porque de lo contrario es como un mundo inabarcable. Pero puedo decir La Niñera, pero yo, por ejemplo, pienso, y creo que en algún momento lo charlamos en otro espacio, que me lo habías dicho vos también, creo, sobre la producción que entraba en circulación fundamentalmente en los 90 en ISAT, con, no sé, ¿viste? Con Taxi Cab Confession, con Real Sex, con Sex and Shopping, Queer as Folk, no sé, Europa, con ciertas películas italianas que estaban circulando, donde de repente vos veías a
un travesti teniendo sexo con una mujer, y eso era como impensado, y en nuestra pantalla, por supuesto, ese tipo de contenidos no existían, no circulaban, pero bueno, también tenías que tener cable, tenías que tener acceso a ciertas cosas, y estamos hablando de los 90. Hoy, en el 2000 y con la masividad de Internet, esto se vuelve como una especie de dimensión inabarcable acerca de qué tipos de discursos son entonces los que de alguna manera están construyendo la estereotipia. Sí, ahí creo que estamos marcando también como en un diálogo temporal que no sé si todos, no tengo las cámaras prendidas, pero no sé si todos más o menos están pensando como en la relevancia de ISAT, sí, o en videocable, ¿no? Digo, antes de que estuviera Internet, como poder espiar algunas otras imágenes que estaban ahí como dando vueltas, no era el prime time, no era Telefe, no era Canal 13. Claro, no sé en qué edades, por eso les digo, no les puedo mirar la cara como para sacar la ficha, pero es casi como una referencia temporal de decir, che, ahí estaban sucediendo como otras cosas. Pensaba en Juan Castro también, ¿no? Juan Castro, en los programas que tenía. Polosecchi también, pero que viste que siempre fueron narrativas que estuvieron en el recontra margen. Exacto. Entonces, en algún punto, de a dos, mirá, sí, también. Sí, de a dos es medio más heteronormativo igual, pero lo que te digo es, siempre estas narrativas estuvieron en el recontra margen, y en algún punto lo que se plantea acá es, bueno, entonces dentro del consumo popular, ¿no? Dentro del consumo cultural popular, sí, como ese concepto bastante, digamos, por ahí problemático, pero podemos utilizarlo acá superficialmente a la idea de lo popular. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo dentro de esa construcción de lo popular? Porque yo un poco mientras hacía este recorrido también pensaba en programas como, no sé, Verano del 98, que cuando empezaron a introducir un personaje gay que dentro de todo tuvo un tratamiento bastante, si se quiere, no era ni revolucionario, pero tampoco era estigmatizado. Sí, Ricky Tadeo, exactamente, pero bueno, en la escuela lo primero que te decían era Tadeo, digamos. Tadeo. Igual que ser un Susano, digamos, era uno igual, viste que siempre esas construcciones de alguna forma igual siempre servían para apartar, y me parece que en la producción contemporánea está como más desestabilizada la idea de que a partir de cierto insulto o de cierta denominación se produce un efecto de apartamiento. ¿No? O sea, creo que uno de los principales elementos que tuvo la producción, no solo audiovisual, sino televisiva, los debates y un montón de cosas en la era post-matrimonio igualitario, de alguna manera normalizaron y generaron generaciones de jóvenes que están como contemplando la diversión de otra forma. Que hasta principios de los 2000, a finales de los 2000 esto no era así. Justo Celeste. Se le cayó un teléfono así. Servicio de host de Celeste, te estamos escuchando. ¿Estás bien, Celeste? O se cayó de la silla. Bueno, eso, gracias por la invitación. No sé si hay más inquietudes. No, gracias a Gonzalo, que va a estar en el cuarto módulo, con coreografías de la sublevación, kinesis, imágenes y cuerpos, así que vamos a estar esperando tu presentación, Gonza. Y bueno, también invitarles, muchas gracias a Alejandro Silva Fernández. No sé si hay alguna duda más, consulta. Todos los textos igual le vamos a comprometer a Cheche que nos envíe para enviarles a ustedes, y también algunos links que están disponibles por ahí en YouTube, o la red en general. Y nos resta solamente invitarlos para el módulo 3, que vamos a tener
tener también la presencia de la doctora Alejandra Reyero, que estuvo coordinando este encuentro. Ella nos va a presentar imagen, texto y artefacto, fotografía etnográfica chaqueña y estetización del otro, usos y sentidos históricos y contemporáneos de las imágenes en el contexto de la edición de ensayos visuales y fotolibros, así que les vamos a estar enviando material y la información para ese módulo. Sabemos que tuvimos algunos inconvenientes con el envío del mail, evidentemente con algunos no les llegó, así que vamos a reenviar. Generalmente siempre mandamos 2 días antes el mail, así que si llegara, no sé, 1 hora antes o lo que sea del encuentro y no llegan a recibir, por favor envíennos la consulta en el mail oficial. También les vamos a mandar la grabación de este encuentro que está saliendo en vivo ahora. Muchas gracias a todos los que están involucrados, todas las cátedras de todas las facultades, universidades. Gracias también ahí a Miguel Almirón, que está desde Francia muy tarde, está ahí presente también. Muchas gracias a todos.